El método semicontinuo, establecido en la norma oficial mexicana para evaluar el ruido perimetral, es fundamental para la evaluación del ruido ambiental en zonas críticas. Según la norma, en cada punto de medición se deben registrar al menos 35 observaciones aleatorias utilizando un sonómetro, un registrador gráfico o un registrador óptico. Posteriormente, se aplican cálculos estadísticos conforme a los estándares del procedimiento actualizado. Este método busca garantizar que la medición del ruido sea representativa y confiable, permitiendo así una evaluación precisa del impacto acústico en el entorno evaluado. En cada punto de medición se deben calcular varios parámetros clave a partir de las observaciones recolectadas. Primero, se determina el nivel N50, que representa el nivel de presión sonora superado el 50% del tiempo de observación. También se calcula el N10, correspondiente al nivel superado el 10% del tiempo, y la desviación estándar, conocida como sigma, que mide la dispersión de los datos. Además, se obtiene el nivel equivalente, o NEC, que es el promedio energético de los niveles de presión sonora durante el periodo de observación. Estos cálculos deben repetirse en todos los puntos de la zona crítica, siendo obligatorio medir al menos en 5 puntos diferentes para asegurar la representatividad de los resultados. Una vez obtenidos los valores de N50, N10, sigma y NEC en cada punto, se procede a calcular el promedio de cada uno de estos parámetros entre todos los puntos de medición. Este promedio proporciona una visión global del comportamiento acústico en la zona evaluada. Si durante la medición se identifican barreras físicas, como bardas o paredes, es necesario aplicar la reducción acústica correspondiente. Esta reducción se calcula utilizando la fórmula específica incluida en el apartado 5.3.32.8 de la norma, considerando el aislamiento proporcionado por el elemento constructivo. El siguiente paso consiste en aplicar correcciones al N50 promedio. Primero, se realiza una corrección por valores extremos, es decir, se ajusta el resultado si existen desviaciones atípicas en las mediciones, utilizando la fórmula basada en la desviación estándar. Posteriormente, se evalúa la influencia del ruido de fondo. Para ello, se calcula la diferencia entre el N50 de la fuente y el N50 del fondo. Si esta diferencia, es decir, delta 50, supera los 0.75 decibeles, se aplica la fórmula de corrección correspondiente para descontar el efecto del ruido ambiental no relacionado con la fuente evaluada. Estas correcciones son esenciales para asegurar que los resultados reflejen fielmente la contribución real de la fuente de ruido. Con el N50 corregido, considerando los valores extremos y también habiendo realizado la corrección por ruido de fondo, como siguiente paso, la norma indica comparar el N50 con el NQ. El mayor de ambos se designa como NFF, es decir, el nivel de fuente fija. Si la diferencia de los niveles N50 de fuente menos N50 de fondo es mayor a 0.75 decibeles, entonces corríjase el nivel de fuente fija por ruido de fondo. Si con esto la diferencia entre el ruido de la fuente con el ruido de fondo sigue siendo mayor a 0.75 decibeles, entonces la fuente fija definitivamente no emite nivel sonoro. Si existe un elemento constructivo entre la fuente y la zona crítica, se debe aplicar una reducción acústica adicional, calculada como la mitad del valor de aislamiento del elemento. En caso de que la diferencia de niveles sea menor a 0, se concluye que la fuente fija no emite ruido significativo. Finalmente, si el NFF corregido excede el límite establecido en la tabla 1 de la norma, la fuente se considera contaminante. El método semicontinuo de la norma proporciona un procedimiento detallado y riguroso para la evaluación del ruido ambiental. Al exigir múltiples observaciones, cálculos estadísticos y correcciones específicas, la norma garantiza que la determinación del nivel de fuente fija sea precisa y justa. Este enfoque permite identificar de manera objetiva las fuentes contaminantes y aplicar las medidas correctivas necesarias para proteger la salud y el bienestar de la población
expuesta al ruido ambiental.